Bueno, hoy día pretendemos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Cómo hace sus operaciones, cómo la persona llega a entender. Entonces, para colocar así una plataforma, como siempre decimos, vayamos a Isaías 55. Ya, hoy día estamos día miércoles, hoy día no, pasamos día miércoles 20, ya no sé ni la fecha que estamos. Hoy día Miércoles 13, 13. miércoles 13. Claro. Damos comienzo nuevamente con nuestro hermano Luis Vergara, como siempre conduciendo el estudio y aquí apoyándolo hermano Nelson con la lectura, un poquito escondido, pero aquí estamos. Claro, entonces yo antes de comenzar el estudio quería colocar un pequeño ejemplo como una sombra, ¿Ya? para entender las cosas. Había una jovencita que tenía 18 años y fue enviada por la mamá a comprar pan. ¿Ya? Entonces la niña dijo: mamá, todo el tiempo yo, y tengo que andar comprando yo nomás, y mis hermanos ¿dónde están? Que no me apoyan, y todo el tiempo yo, y pescó la plata, pescó la bolsa y pegó el portazo y salió hacia la calle e iba chuteando piedras en el camino, y total que echando chispa, todo eso, llegó hasta la panadería y estaba el jovencito ese que siempre la queda mirando, ¿Ya? que ella al verlo, ¿no es cierto?, el corazón se te empezó a latir más fuerte. Y cuando ingresa, más encima el joven le da un piropo a esos blancos, ¿ya? Y ella toda roja entró, compró el pan, salió y vuelve a la casa. ¿Sabes tú cómo volvió? Súper contenta, Súper contenta. de que se le cambió el espíritu. Se le cambió el espíritu. Entonces la mamá le dijo: bueno, Ay, ¿qué qué pasó? raro. ¿Qué pasó? Qué raro. ¿Qué pasó con esta niña que salió de esa forma y ahora está convertida en otra persona? Entonces la pregunta que yo hago, porque ahí termina toda la historia, la pregunta que yo hago: ¿qué sucedió en la niña, en su interior? Sí. ¿Qué dices tú que sucedió? Bueno, se le cambió el espíritu a causa de una nueva experiencia, ¿no? Una nueva situación que vio. ¿Sí? Parece que las cosas nos mueven, pues, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué cosa con mayor precisión podríais decir tú? Con precisión, ¿qué cosa cambió su espíritu? O sea, ¿qué cambió su espíritu? Yo creo que fue por La palabra. la palabra. La palabra que entró. El piropo del joven. El piropo del joven Ya, sí. le modificó toda la estructura. Todo el interior. Todo el ánimo incluso. El ánimo, claro, porque Claro. ahora emergió la esperanza, ¿no es cierto? Claro, y otro trato también, un buen Otro trato. trato. El futuro también se dimensiona un nuevo futuro, ¿verdad? Claro. Si el joven la toma en serio. Claro. Entonces, la palabra hace una operación. Cuando dice la Escritura que por la palabra de Dios hizo Dios las cosas, es porque la potencia de la palabra está en lo que sale de la boca de Dios. Claro. Y yo Claro. quisiera, hermano, inmediatamente ir a la palabra, a la Escritura, a Isaías 55. Ya. Me estaba acordando mientras tú decías eso. Yo no te puedo contradecir porque el jefe, cada palabra que me dice la compro totalmente. Ya. Y rapidito. Eres un buen siervo. Un buen siervo. Isaías 55. Claro, El Isaías verso. 55, los versos 10 y 11. ¿Cómo lees? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para quien la envié. Bendito sea Dios. Claro. Estos dos textos que están aquí, estos dos versículos, dicen: porque como la lluvia cuando desciende, porque Dios cuando envía la lluvia, ¿para qué la envía? Para sembrar los campos, Para que produzca, ¿no es para que cierto? produzca, claro. No la envía por Claro, enviar. claro. ¿Ah? Para saciar la sed de las bestias también, ¿cierto? En Claro. la selva.
Pero aquí en el ejemplo dice que harta la tierra, la hace germinar y producir, Justamente. y da simiente al que siembra y pan al que come. De esa misma suerte, cuando Dios envió a Jesús, mandó la palabra, y la palabra también va a germinar. Tiene que hacer fruto. Y tiene que volver a Dios cuando haga todo lo que yo quiero. Tú lo leíste, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque pone ese ejemplo, es una comparación. Claro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Claro. O sea, Entonces yo encuentro que Jesús, como dice la palabra, el sembrador salió a sembrar. Y cuando Jesús terminó con la siembra, se fue. Y dejó a los discípulos para que hagan todas las demás operaciones. y siguieran sembrando la palabra. Y siguieron sembrando, ¿no es cierto? Pero él ya echó la simiente. Ahora la simiente va a tener que producir fruto. Entonces yo veo que en la palabra está la potencia de las cosas. Y eso lo entendía también el apóstol. Vamos a leer primero a Pedro, segunda de Pedro, un pasaje muy conocido, en el capítulo 1, verso 20-21. Según de Pedro, hijo, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Ya. Acá lo tenemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya. Entonces Dios mandó su palabra para hacer todo lo que yo quiero. ¿Correcto? Entonces no es la interpretación que yo quiero, sino que la Escritura da la interpretación. Aquí está hablando de la profecía, es decir, de la palabra que fue anunciada con anticipación, Exacto. ¿ya? Que no fue traída por una voluntad humana, no es que se les ocurrió a estos hombres que hablaron, sino Claro. que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, fueron hombres Claro. de Dios. Entendían un poco, ¿verdad? No eran tan neófitos en todo caso, pero Claro. entendían un poco lo que venía, ¿verdad? Y está diciendo también que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Claro. Es decir, cuando fue dicha, esa es la parte genuina que tiene que mantenerse, no Claro. la podemos torcer. Y de hecho se tuerce en Se todas tuerce. partes. Dice que también, acuérdate que la Biblia también de los que usaban en la pluma mentirosa, etcétera, ¿no? Claro. Y eso no sería nada, que, Claro. que los escribas hayan metido mentiras, Claro, sino que las iglesias llegan y pescan esto y lo tuercen. lo tuerce. Ya. Entonces, el Señor mandó la palabra y va a hacer todo lo que yo quiero. Vayamos a un texto, hermano, en Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a ver qué le sucedió a Pablo. Dice ¿Qué Colosenses. le sucedió a Pablo? Colosenses 1:29. 1, 28, 29. Acá lo tengo. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ya. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice que está amonestando, anunciando, dice, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entiendo que no la de él, entiendo la de Dios. Ya. Es decir, Pero en Pablo, ¿qué cosa actúa en forma poderosa? la palabra, Lo dice el verso anterior, sabiduría. sabiduría. Y la sabiduría va a montar en la palabra. Claro, La sabiduría Dios no te la reparte en polvos mágicos, sino que con la palabra. o sea, la doctrina de Pablo o la palabra de Pablo que lleva en su boca, ¿no es cierto?, en su corazón, no es la palabra de él. No es. ¿Ya? No Entonces, es, primero trabajó en Pablo. claro. Tuvo la doctrina, la enseñanza, se les Claro. transmitió de alguna forma, ¿no es cierto? Claro, lo que recibí,
Eso Dice en transmite. 1 Corintios 15, dice, eso mismo. Claro, es decir, no es su doctrina, no es su enseñanza, no Claro. son ideas personales. A pesar que dice mi evangelio, pero Claro. se refiere al evangelio que estoy predicando. Claro, Pero se lo no hace, es- se lo hace propio o en el forma que participa, de él. digamos, en el sentido de que lo lo hace pre- suyo lo- propio, pero lo- no es de él. Lo predica. Lo predica, En ese claro. sentido es mi evangelio, ¿verdad? Claro, o sea, Pablo iba con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sí. Yo creo por eso que le daba confianza, no era su doctrina, no era su enseñanza, es lo que le había aprendido o lo que el Espíritu le había enseñado, porque también dice que el Espíritu le enseñaba, Claro, ¿no? en la escritura. Claro. Y que actúa poderosamente en mí. ¿m? Claro. Porque, ¿qué es lo que dice la escritura? Los salmos, Claro, oye, Moisés, los salmos y los profetas, los profetas. ¿verdad? Y lo otro que está diciendo que el propósito de la palabra es presentar a las personas perfectas en Cristo, o sea, Claro. a lo menos en el entendimiento. Claro. Entiendo. Y también en su comportamiento. Y su comportamiento, que porque- se aparten de iniquidad. Porque obviamente que cuando uno aprende tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con conducta, con entendimiento de cómo uno Claro. ve. Entonces la palabra te ayuda no solamente en el conocimiento, sino también cómo tenemos que vivir. Claro. Y ya en ese sentido para presentar a tu hombre perfecto, o que se aparte de mal el hombre en el fondo. Exacto. Entonces, lo que quiero estar dando énfasis en esto es que si no hubiéramos conocido la palabra, estaríamos en tinieblas, Claro, ¿cierto? claro que sí. ¿Tú conociste a Jesús? No. No, ¿Conociste a los apóstoles? no, ¿A los profetas? no, Ninguno. Nada. Ni siquiera estuviste allá. tampoco. Y son en 2000 años atrás. O sea, No tengo todo en contra. Tenís todo en contra para no haber sido un testigo o un receptor de lo que se dijo. Claro, ¿Ya? Pero no obstante, acá, claro. porque tú sabes lo que es esto que tengo aquí en la mano, Bueno, nosotros le conocemos como una Biblia o biblio, es un libro, conjunto ¿cierto? de libros. Ya. Mm, O sea, este libro para mí, ¿sabes lo que es? Información. correcto. Este libro me está informando. Yo hace 32 años atrás no tenía idea de esto. El libro me lo informó. Claro. Y el Tiene Espíritu de Dios me abrió como 40 autores, ¿cierto? que coinciden todos, concuerdan. Claro, concuerdan. Ya. Entonces, la palabra vino, ¿no es cierto?, a la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que te hablaba yo de que se vistió de loriga? ¿Sí? Se puso una armadura y Una vino. armadura. Ya. Y resistió todo este embate que hay acá, pues. Sí. Si para nosotros es dificultoso, para Cristo mucho más, porque inmediatamente produjo la repulsión de los principales. Ya, entonces estamos entendiendo que la palabra es la que ha operado desde cuando tú la conociste. ¿En qué año conociste tú la escritura? Yo tengo 55, tenía 18 años, ¿sabes? 18 años. Son Ah, 32 parece, ¿no es Sí, cierto? un poquito más. 32. 37. 37 años que has tenido tú la escritura en tu mano y ha operado en ti poderosamente. Claro. Así como operó en Pablo poderosamente, también ha operado en nosotros poderosamente. Aquellos hermanos que procuran encontrar la salvación en esto, O sea, a lo menos que la lean. Que lo lean. no, y que no van a otra cosa a la iglesia. ¿Te acuerdas Claro. los que son adversarios, dice? Sí. Que entraban encubiertamente y comenzaban, tomaban como licencia, ¿verdad? Exactamente, ya Para la no. malicia y todo el asunto, ya. Pero el que va con un corazón, por último, abierto frente a esto, Dios le prospera en inteligencia, ¿no? Y no hay nadie que explique mejor que Pablo en Efesios 1, para decirte en forma gráfica, ¿Ya? Efesios 1, léelo del 17 al 23. Anotar Efesios. Efesios 1, capítulo, o sea, versículo, Del 17 al 23. el capítulo 1, ¿no es cierto? Sí. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría Ojo. y de revelación en el conocimiento de Él, ¿Ya? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay harto aquí que tejer. Hay harto. Pero dejamos solamente del 17 al 19 cuando dice que hay una operación de su potencia. Que te abran los ojos de vuestro entendimiento. Claro, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, poder comprender, pero... Claro. ¿Y cuál es tu expectación? Y habla de una esperanza, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que nos llamamos. O sea, ese es el objetivo. El objetivo es sepamos por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Claro, porque si no vas a votar inmediatamente todo esto. Claro, si no lo tiene claro. Si no lo tienes claro y no sabes a qué fuiste llamado, justamente, y a la gloria que viene, la persona abandona todo. Dice, ¿y cuál es la riqueza? Habla de riquezas, de la gloria, de su herencia en los santos. Claro. Ahí estamos hablando ya del paraíso, el mundo nuevo, no sé. Exacto. Y dice también que esta operación de la potencia obró en Cristo, verso 20, resucitándole a los muertos. O sea, esa misma potencia que en Cristo operó, sacándolo de los muertos, es la misma potencia que está actuando ahora en ti, ¿verdad? Alumbrando los ojos de tu entendimiento. Es decir, para llamarnos a la misma esperanza de Cristo. ¿Te fijas que sin la palabra no tenemos nada? No, porque aquí estamos hablando ya de la palabra y de doctrina, de enseñanza. Si no fuera por la palabra, en este momento estamos en el estadio. Claro. Con el Colo-Colo y todo. O en una fiesta acá en este solado. Claro. Y poniéndole el tinto y las empanadas. Dándole otro sentido. Otro sentido. A la vida. Pero resulta que la palabra te capturó. ¿Te acuerdas de ese texto que dice cautivos de esperanza? Sí. En el libro de Isaías está. Lo digo nomás con una gotita. Entonces Efesios te dice que hay una potencia que está operando en ti, en los que creemos. ¿Ya? Ahora, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Aquí dice algo interesante e importante sobre la palabra. Claro. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Dice que primero es viva y eficaz. ¿Para qué cosa? ¿Cierto? Dice que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, pero el capítulo 4 está hablando del reposo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entrar en el reposo? Fíjate tú en el verso 2. Verso 2 del 4. O 4:3 mejor. Dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo, de la manera que se dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se entra el reposo? Por la obediencia a la palabra. Los que creemos. Los que creemos y los que obedecen, porque creo que hay algunos, la incredulidad los apartó, ¿no? Cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, y eso lo dice en el 3, aquí lo tengo. Al final, ¿cierto? No, claro, dice 3:15, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, o la palabra del Señor si quieren decirlo, ya, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación. Vale. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Vale. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Vale. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y con quién juró que no entrarían en su reposo? Sino con aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos que ellos se olvidaron de su obra? Sí, pues. Ya, pues. Entonces, si iban a entrar ahí a la tierra prometida, Dios les iba a dar la victoria.
pero se asustaron porque Eran unos hombres gigantes. Parecían como langosta. como langosta. O sea, ellos no entendieron que la victoria no es de ellos, es del Señor. No es de ella. Claro, entonces Si Dios lo sacó en Egipto con grandes plagas y después le abrió el mar rojo y todo lo que hizo. y empezaron a preguntarse, ¿pondrá mesa en el desierto? Claro, empezaron con. Claro, se hizo todo eso. Y le dio hasta codornices para taparle hasta las narices. Y ahí se ahogaron los más fuertes y se murieron ahogaron. porque Dios estaba muy enojado. Ya, entonces, ¿a qué vamos nosotros? Que la palabra es viva y eficaz, es la que te produce adentro, Claro. ¿ya? Te lumbra tu interior. La palabra es equivalente a la luz, ¿no es cierto? Oye, y lo importante, hermano Luis, la palabra tiene una otra acción que yo veo que produce, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, te O va, sea, te va convenciendo de ¿Te convence o rechazáis? O sea, Claro. No, y te convence de pecado, que Claro. estáis necesitados de salvación. claro. Porque la palabra del Señor, o sea, yo veo que cuando Jesús predicaba, ¿no es cierto? Muchos se convencían, pero otros, los que no eran a lo mejor, ¿cuánto se llama? Sinceros, ¿no es cierto? Claro. La palabra es como... O llegaban con un ídolo, ¿verdad? o con un ídolo, entonces la palabra le era molesta. Claro. ¿Te acuerdas que el ídolo dice, te será tropiezo? Claro, yo recuerdo la palabra, hablando del concepto de palabra, ¿cierto? O de lo que Dios dice que debemos hacer. Yo me acuerdo Juan el Bautista, por ejemplo, quería poner ese ejemplo. Ya. Le dijo a Herodes que la mujer que tenía era de su hermano. Ahí hay una palabra, ¿cierto? Sí, sí. Y en él provocó otra reacción, Claro. ¿cierto? Y le mandó a cortar la cabeza. Claro. Aunque no fue él, pero sí la mujer le molestó, Claro. ¿no es cierto? El ídolo era su mujer ahora. Claro, lo que quiero decir yo es que a veces la palabra, algunos la reciben con alegría, con sencillez, con amor. Los pobres, po. Claro. Los pobres no tienen a dónde agarrarse, po. Y hay gente que la palabra, esa misma palabra, les produce ira y rabia. Como el caso ese que te está mostrando, cuando Bueno, le dijo... ¿te acuerdas que Cristo en Lucas 16, ¿no es cierto?, se burlaban de él? Sí. Ya, pues, eso es la palabra no tiene cabida. No tiene puede. que ver, ¿no? No puede, porque ellos Porque ellos estaban- llaman malas tinieblas, digámoslo así. Claro, ellos no querían hacer misericordia con su prójimo, entonces Dios tampoco, Claro, ¿cierto? Pues si hiciste esto, yo tampoco. claro. Y Cristo le contestaba así, ¿eh? Claro, ¿Con pero qué autoridad haces esto? Yo tampoco le contesto entonces. justamente. Y aquí tenemos este texto, claro, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que no vuelve siempre una resultante. ¿eh? Claro. ¿Mm? Ahora, yo tenía marcado aquí, y solamente comentémoslo, no tenemos para qué ir, ¿no es cierto? Juan 1, ¿de qué dice? En el principio era la Claro, al palabra. principio de la palabra. La palabra, claro. O sea, la palabra tiene una potencia fuerte y grande. ¿O? Sí. Entonces, después que hizo Dios el mundo, lo dejó perseverando el mundo. Mira, Salmo 119 y 89. Es una pequeña gotita nomás para ir afirmando lo que estamos diciendo. 119. 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hasta el 91. Claro, de generación en generación en tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste por tu ordenación, subiste todas las cosas hasta hoy. Dice así. Dice así, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, perdón. Ahí sí. Claro, Acá dice perseveran. claro. ¿Tú sabes lo que es perseverar? Continuar. Continuo. Continuo. ¿Cierto? Claro, claro. Y esto va a continuar hasta que Dios lo quite. Claro. ¿Verdad? Sí. Y vemos la ciega, la cementera, hace todas las... Y también toda la palabra que Dios prometió, por ejemplo, el caso de Noé, cuando hubo el diluvio, ¿no es cierto?, quedó con el corazón asustado, y yo entiendo que por causa de Noé le dijo, ¿no es cierto?, ahí está mi arcoíris. Claro. En el fondo dice, mira, yo cada vez que llueva vas a ver mi arcoíris y me acordaste pacto que nunca más voy a destruir Claro. la tierra con agua. Claro, Y por causa de Noé, ¿no es cierto?, claro. yo le dejo este símbolo, esta señal, Pero ahora está reservada para el fuego. que ahora está por fuego. Por si alguien Pero quiero decirte que al final lo que Dios dice se hace. se hace. Claro. Entonces cuando uno ve una lluvia torrencial, aunque dure un par de días o una semana, sabíamos que aparece el arcoíris y se acabó la lluvia. Claro. Entonces uno ve que los cielos, uno lo ve ordenadito esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero está perseverando porque Dios tuvo una voluntad al crearla y quiere que así trabaje. Claro. ¿Te acuerdas cuando veíamos Y hay una fuerza detrás, pues al final llega a Dios. Pues. el alfarero cuando preparó los vasos, ¿no es cierto? También. Entonces en la creación también hay un designio ahí. Después,
Isaías 48, que te afirma la misma idea. Bueno, 48. si lo tenéis ahí, mostrarte. 40 que lo tengo. Esto lo cita Pedro después. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Te fijas? Claro, esto es lo mismo que cita Pedro. Porque uno ve que las plantas, por ejemplo, perecen, pero la palabra permanece para siempre. O sea, sigue trabajando. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y de pasadita, pero ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque Claro. si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Había que agregarlo porque, Claro. Pero el punto del verso 21 te dice que te puede salvar la alma. claro, Las almas, ¿cierto? dice que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hay que recibirla en forma mansa, porque como te digo, la palabra siempre nos va a corregir, nos va a instruir, nos va también a reprender Claro. en las cosas que estamos mal. Y en mansa también en el sentido que no la vaya a torcer, po. Claro. Entonces hay cosas que es re bonita la palabra, se goza, pero cuando la palabra te dice, por ejemplo, a una persona que es alcohólica, ¿cierto? Te dice, por ejemplo, que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Ahí la palabra no te causa nada mucho gozo. Ahí se pone el chúcaro. ¿Ah? Se pone chúcaro Claro. la persona. O cuando te dice de que el viejo tiene que despojarse el viejo hombre, con el cual está viciado con sus malos deseos, Claro. ¿cierto? O el que dice que robe no robe más. Se empieza a poner dura la palabra. Se pone dura. Pero en cuanto a la salvación, ¿no es cierto? La palabra te informa de que cuál es el procedimiento por el cual Dios salvó al hombre. Y ahí habla el Señor Jesús, ¿verdad? Claro. Después, en 1 Pedro 1, 23 al 25, Aquí te aparece la que tú habías nombrado antes. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ya. ¿Cierto? Y de pasadita dice, desechando pues toda la malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Exacto. ¿Cierto? O sea, Mira, en el verso 23 dijo, siendo renacido. claro, hay una alusión ahí, ¿no es cierto?, a cuando uno, incluso se puede hablar del bautismo en agua, porque en ese momento, ¿no es cierto?, uno renace en esperanza, se le predicó el Claro. Evangelio, Claro. creyó que Jesús murió, ¿cierto?, por él, se bautiza con mención La, eso, la y persona nace quiere ser como él es, dice, una nueva criatura, como dice, se purifica se purifica así mismo como él es puro. como es puro. Entonces la persona se limpia porque entiende, ¿no es cierto?, que tiene que ser semejante al A Hijo su de maestro. Dios. Claro, su maestro. Y ser hijo de Dios mediante eso. Claro, porque el Hijo de Dios obedece al Padre, ¿no? Claro. Y Entonces, el- renacido dice por la palabra. Claro. Esas dos cosas, oye, están pegadas, son juntas. O sea, te forma una nueva conciencia.
porque tú renaces. Claro, es que no podéis renacer si no es con la palabra. Claro. O sea, es una nueva vida, la palabra te da una nueva vida en el fondo, porque te da un cerebro diferente, empezás a entender las cosas de forma diferente. Empezáis a acomodar lo espiritual a lo A espiritual. lo espiritual. Y entender lo que tú entendías como algo que era, o sea, empezás a dejar lo que tú consideras que no era malo, a dejarlo. Claro. ¿Cierto? No, y fíjate ahora en el mundo, le están llamando bien al mal. Eso lo dice también Isaías, ¿te acuerdas que habla? Claro. No sé si lo tenéis notado. Es que ahora me está haciendo más notorio a mí. Ya. Pero antes, como yo participaba en las mismas, ¿cierto? De las mismas Era cosas, como algo normal. para mí era normal. Por no decir lo que no era pecado, uno... Pero hoy día estoy viendo de que el mundo está perseverando en su tobogán. Van toda la destrucción. Claro, Y a lo malo le están llamando bueno. justamente. Y están sacando leyes de, tú sabes, de Sí. que los homosexuales, el aborto, que se casen entre mujeres, claro, se casen entre hombres, el aborto, que sería un crimen. el aborto. Lo están justificando porque, bueno, los derechos de acá. Claro. Pero no nos vayamos por esa vertiente. Pero la palabra te está haciendo renacer, estás extendiendo el mundo de otra forma. Romanos 8:14, ahora sí. Ya. Dice, porque todos los que son del Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ese? Sí, 8:14. 8:14. ¿Ya? ¿Esto en qué se relaciona con la palabra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son guiados, los tales son hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Ya? El Espíritu te guía, obviamente que es la palabra. Si Ya. nosotros no tenemos nada palpable, el Espíritu de Dios yo no lo palpo. Claro. Pero lo que tengo yo a mi vista es la palabra. El Espíritu te recuerda todas las cosas que yo les hablé, ¿no es cierto? Claro, pero no estamos diciendo que el espíritu sea la palabra, ¿no? Porque, No, pero la función es tan idéntica. en el sentido de que estos hombres, que lo que está escrito acá fue por el espíritu, Por el espíritu. es una obra del espíritu. Claro, Claro, estáis leyendo como quien dice la mente de Dios en el fondo. claro. Y el 8.5, Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora te entendí. Porque Ya. el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro. claro. Las personas que son más carnales, ¿no es cierto? O más mundanas, por decirlo de alguna forma, piensan más las cosas de este mundo, o aman más este mundo, se podría decir, ¿no es cierto? Le es más atractivo Y en Colosenses le dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. buscar las cosas de arriba. ¿Cierto? Claro. Bueno, ahora Dice que vamos a ocuparse de la carne es muerte, ¿ah? De pasadita. O sea, no te lleva, termina en eso. termina en eso, te lleva a la destrucción. Claro, cuando tú llegáis al final de la meta te das cuenta que estás en el sepulcro. Claro. ¿Ah? Pero Dios parece que nos chantó la moto para que no nos demos cuenta que íbamos A también, un deslizadero. claro, íbamos a la misma. Entonces ahora vamos a entrar a otro concepto de la palabra que es muy interesante. ¿El templo de Dios está erigido hoy día o está en el suelo? O sea, está destruido. Eso fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, como se dice en la historia. Claro, Quedaron los muros de los lamentos, que incluso no son ni siquiera los originales. ya. ¿Ya? ¿Tú sabes por qué ese templo está en el suelo? Bueno, Jesús anticipó un poco la destrucción. ¿Cuál sería el motivo? Yo creo que la impiedad. No permanecieron en mi pacto, también dice. Fíjate que ya en tiempos de Isaías le dijo, pueblo de Sodoma, le decía. Sí, sí, sí. Entonces, si en tiempo de Isaías ya el pueblo de Israel era semejante a Sodoma, que si no fuera porque dejó reliquias Dios, Claro, dejó un lo remanente habría destruido completo. completo a todo Israel, Sí, entero, ¿cierto? Ahora, si en tiempo de Isaías ya eran Sodoma, en tiempo de Cristo, ¿cómo serían? Víboras,
¿cierto? De hecho, le dijo, en una parte, le dice que cuando venga el Hijo va a ser más soportable el castigo para Sodoma que para nosotros. Claro. Y los trataba de víbora. Víbora, sí. Ya. Juan Bautista también dijo eso. Y eran avaros y todas las impiedades. Sí. Y se acercaban fingidamente. Solamente para probar a Cristo, dice muchas veces el texto que cuando iba a buscar a Cristo era para tentarlo, dice. O sea, nadie lo buscaba con sinceridad, hasta llega a su maldad. Claro. Entonces viene el Señor y le dice, vuestra casa es dejada desierta. ¿Cierto? Sí. Entonces la pregunta mía es, ¿Dios se quedó sin templo? Como templo físico entiendo que desapareció, pero dice que ya no soy a nosotros la iglesia el templo. Pues nosotros somos el templo, dice. Ya. El templo que tenían ahí ellos era el templo de Salomón y el de Herodes, que hizo el templo nuevo, ¿verdad? Sí. Porque acuérdate que lo destruyó también Nabucodonosor. Bueno, ese templo está en el suelo hasta el día de hoy. Sí. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿Dios se quedó sin templo? De ese tipo de templo entiendo que no hay. Claro. Dice que ahora colocó un templo no hecho de manos. Ya, pero parece que está ahí, está hablando, tú estás haciendo referencia a Hebreos, parece, ¿no? ¿No? Plantéate tú. Claro, yo creo que ahí está hablando, yo entiendo que nosotros dice que nosotros somos el templo de Dios. Hay texto que dice que nosotros somos el templo de Dios. Exactamente. Andaré entre ellas, dice. Exactamente. Hay texto que lo dice. Y aquí es donde viene el gran concepto. Dios no tiene concierto. ¿Te acuerdas que lo hemos estudiado? No hay comunión con los ídolos. No hay tomaréis los miembros de Cristo con una ramera, dice. Por supuesto que no. Entonces, cada vez que Dios encontró que alguien era idólatra o era fornicario, Dios se apartó. Sí, ya lo hemos visto en otros estudios. Lo hemos visto y ya nos queda claro. Cuando David, ¿no es cierto?, hizo la impiedad de Urías Eteo, ¿sabéis lo que hizo Dios? O mejor dicho, lo que te deja claro David, dice, no quites de mí tu santo espíritu. Claro. O sea, el templo que era de Dios que estaba en David, él lo había ensuciado. Claro. Y se apartó. Y otro pequeño detallito, profanaste tu santuario, le dice al rey de Tiro. Sí. ¿De acuerdo? También. Se refería a esto. Claro. Que el gallo entró seguramente en las perversidades que siempre se entra, ¿cierto? Claro. La homosexualidad era, pero a todo trapo en ese entonces. Entonces, a causa de tu hermosura, ¿cierto? Te corrompiste. Y te corrompiste. Entonces ahora a la sepultura de asno, ¿verdad? Voy yo al concepto templo. Lo dice Pablo en muchas partes. Sí. Efesios. Vamos. Efesios 2. ...20 al 22. Aquí le está hablando a los gentiles, ¿no es cierto? Sí, en los de Efesios. Claro, porque eran gentiles, dice, así que ya no soy extranjero, estoy leyendo 19, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí nosotros también soy justamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Ya. ¿Ya? Ojo. ¿Quién está levantando el templo? Dice que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ah, la palabra. Claro. Nuevamente la palabra entró en acción. Edificado sobre el fundamento. Para que una casa no caiga. Claro, tiene que tener un fundamento. Un fundamento. Este fundamento son los apóstoles y profetas. Claro. Siendo la principal piedra de la que sostiene, digamos, el edificio. La que sostiene, o sea, a todos nos sostiene. Es Jesucristo mismo. O sea, si yo, es con el fondo donde yo pongo mi confianza, ¿cierto? Claro. ¿Dónde está puesta mi confianza? Claro. ¿Cierto? Yo siendo edificado yo en la palabra de los apóstoles y de los profetas, pero mi principal confianza para sostenerme en la fe es Jesucristo. Claro. Es mi vida principal. Y si quería el elemento principal es que Cristo resucitó. Entonces, como resucitó, claro, tú también. Dice, ¿cierto? claro, en que en todo el edificio bien coordinado, ¿cierto? Va creciendo
para hacer un templo santo nacional. Es decir, todos juntos formamos un templo ¿Qué es lo que es un templo santo? apartado de lo malo. De lo malo. Apartado La de lo malo. inmundicia, Santo. la Porque el día sábado, por ejemplo, Sabbat, se entendía que era sábado santo porque estaba apartado de los demás días, un día especial para el Señor. Claro. Entonces ahí viene la palabra santo, apartado. Y ellos estaban apartados de los demás pueblos porque los pueblos, ¿qué cosas hacían? De todo, por menos lo que tienes que hacer. Claro. Y ya que nos fuimos por esa derivada, mira, tomemos Esdras cortito, ¿eh? Ya. Vamos a volver al tiro acá. Búscalo tú porque Esdras, Nehemías, Esther, Esdras. Después de Crónica, Esdras. Sí, lo tengo acá. ¿Qué capítulo? En el capítulo 9, Ya. 11 y 12. Mira, léelo un poquito para darte cuenta de... Dice que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, Eso. por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con sus inmundicias. Ya. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por edad a vuestros hijos Acá para eso siempre. es fuerte, ¿no es cierto? Claro, Pero si tú Ya caes en las fui- mismas prácticas, claro, os vomitará la tierra, dice. Claro. Y los vomitó. claro. Y vuestra casa es dejada desierta. O sea, O casi el raro. templo que Dios era magnífico por Salomón, hoy día está en el suelo. Claro. ¿Por qué? Porque Dios está levantando otro templo en el cual es su iglesia. Pero la iglesia tiene que mantener este templo Purificado. purificado, limpio. Sí. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Claro, pero ¿Para qué cosa? Para purificarse otra vez. Entonces, en 1 Corintios 3, 9 al 17, estos textos los conocen los hermanos, ¿verdad? sí, 3. ¿qué verso? 1 Corintios 3, del 9 al 17. Dice, ese porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio. Ahí está. Ah, ahí está. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, Ojo, porque Pablo predicaba, ¿no es cierto? ¿cierto? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se hará revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué podría ser hojarasca? Lo que nos sirve, eso es hojarasca. Claro, así que vamos viendo cómo sobreedifica sobre Es lo que nos sirve. Claro. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque la salvación es individual, ¿no es cierto? No sabéis. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya. Acuérdate del Corintio de capítulo 5. Tuvieron que echarlo. Claro. Claro, porque O andaba en sea, ¿qué es lo que inmundicia. está haciendo el hombre ese? Inmundicia. Ya, pues, entonces, Tomando a la mujer de su... ¿cómo dice? de su ¿Cómo dice padre. la escritura? Dios se apartó, Claro. se apartó. No, y si ellos no lo echan, Dios se aparta. Tuvieron que sacarlo. Claro. Entonces Claro, era... si no lo hacen. Mientras no sacaron el bicho de oro que tenían ahí, el becerro de oro, Claro, Dios dijo, armen afuera el santuario. claro. Cuando ya lo deshicieron, volvió el santuario. Interesante, Ahí. ¿eh? Es interesante. Interesante, ¿en qué sentido interesante? Que uno está tomando conciencia como cristiano que tiene que purificar su alma. Claro. Que aquí no vale cualquier cosa. No, si aquí no es... Lo que pasa es que estas cosas ya son
Yo diría que no, lo que estamos ahora compartiendo, siento que está más relacionada con, no con la palabra compromiso, pero con lo que nosotros recibimos y hacia dónde vamos. Claro. ¿Ya? Y qué es lo que somos. Por ejemplo, hoy día somos hijos de Dios, aunque sea en esperanza, pero somos hijos de Dios, del Altísimo, del Creador del cielo y la tierra. Claro. Entonces uno tiene que entender que ese viejo hombre, cuando a nosotros, muchos de la iglesia se glorían en el bautismo, en agua, pero el bautismo tiene eso como propósito, que el hombre muere, ese hombre viejo que reconoce, Claro. que se equivocó, se destruye en el cuerpo de Cristo, y el que nace con una nueva conciencia. Y esto al lado, Claro, desde la tiniebla, ¿cierto?, al reino somos hijos. te das cuenta que no es una cosa de que te saliste del diablo, sino que saliste de tus costumbres De costumbres paganas, asquerosas. asquerosas, claro. ¿ya? De este mundo contaminado, tiene que salir todas las Y hoy contaminaciones. día, mientras más el mundo va hacia la modernidad, se está haciendo cada vez más malvado. Claro, porque las personas van poniendo su esperanza en las cosas de esta tierra, cuando Dios esta tierra la tiene condenada. Incluso dice que ser por fuego, ya no ser por agua. Entonces, el templo... otra cosa que te iba a decir. Cuando el sacerdote era purificado, por ejemplo, Moisés cuando purificó a Aarón, Aarón, sí. Aarón no se tiró en la mitad de un charco de barro, sino que procuró, ¿qué cosa? Limpieza. De mantenerse Limpio. limpio. ¿Ya? Incluso el borde del manto era de una línea azul. ¿Tú sabes por qué? Me imagino para que no se ensuciara o no se Era viera un la mandamiento, dice santidad al Señor. al sentir al Señor. O sea, cuando él veía el borde del manto y cuando iba caminando lo veía, Se acordaba. acuérdate que el camino es profano, ¿no es cierto? Sí. Los vasos son santos, dice David, pero el camino es profano. Entonces, el sacerdote tenía que acordarse que él es santo, es apartado, Claro. y no fingir la santidad, que muchos se equivocan. Es otro tema. Ese es otro tema. Un día vamos a hablar de lo que es la santidad y o la justificación, también buenos temas. Oiga, 1 Corintios 6, del 17 al 19. El mismo capítulo que estamos acá, pero El el mismo. 6. Claro. 1 Corintios 6, del 17 al 19. Exacto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Señor? No, estoy leyendo mal acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Mira, qué duro. Ya. ¿Por qué está hablando así? Porque el capítulo anterior, el del Corintio, Había pecado, ¿te das cuenta? habían expulsado, entonces le está diciendo que la fornicación en este contexto En este contexto. no ¿verdad? está fuera del cuerpo, está contra su propio templo, está pecando, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de la palabra de Dios, ese otro tema estamos relacionando. Sí. Ya, Es que la palabra de Dios te edifica ese templo. ya, para no irnos de la idea. No, porque no te vas de la idea estamos porque cambiando. La palabra es la que está haciendo el edificio, Claro. O sea, la palabra de Dios me está informando lo que soy, por un lado. por un lado. Y por el otro lado te está edificando un templo santo en el Señor. Ya. Eh, De pasadita, antes para que no se nos olvide, dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. claro, ¿Ya? claro. No soy Glorificad- vuestro. Dice. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro. O sea, una forma de glorificar no es decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, que yo escuchaba mucho eso, ¿eh? No, pero, eso Pero parece que la forma de glorificar es como es. Dice, es apartándose, ¿m? Claro. Buscando la santidad. Oye, y en 2 Corintios 6, Tenía que decirlo. mira, es curiosamente, 1 Corintios 6 y después 2 Corintios 6. Casi en los mismos versículos sale lo mismo de nuevo. Mira. ¿Qué verso? Del 16, el 16 más que nada. Vamos igual del 14, porque aquí está la palabra Sí. te va enseñando, dice. ¿Sí, vale? No os hagáis yugo desigual. Mira qué interesante. No os unáis en yugo desigual Ya. con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? ¿A qué se parece esto? El templo de Dios, ¿Sí? ¿cierto? Ahí mismo lo va a decir, Claro. ¿verdad? Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y él será mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y me seré, dice, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, Claro. dice el Señor Todopoderoso. Claro. Pero lo inmundo no es el chancho, ¿ah? Por si acaso, eso lo explica Pablo. No, pues está Las hablando cosas de son las carnes, son de la limpias. carne está hablando de la carne del Claro. hombre, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que digamos la palabra que nos enseña, que nos instruye, nos está diciendo que no tenemos que tener un yugo desigual, porque un yugo es un peso que se lleva, una carga, ¿no es cierto? Por decirlo, es un yugo. Claro. Pero es desigual, porque nuestra carga no tiene nada que ver con los problemas que tiene el mundo, ¿no? Dice que no hay ninguna relación entre un incrédulo y un creyente, o entre Dios y los ídolos. No. Claro. Lo que es interesante. Entonces, el edificio que está levantando Dios ahora es con la palabra, porque estamos siendo edificados con apóstoles y profetas. De ahí viene todo, Claro. ¿cierto? Que tampoco fue palabra de ellos. Ellos fueron Claro. inspirados. Entonces, en el templo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando sacó los mercaderes? Sí. ¿Qué tenían que ver adentro los mercaderes? No, si el templo le dice casa de oraciones, Si querían hacer sus cositas, háganlo Tenía- afuera, claro, ¿cierto? claro. Por eso que el Señor se iró ahí. Hebreos 3, del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto mayor honra tiene la casa que el que la hizo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ya. Porque cada casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si lo tenemos firme hasta el fin, la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Ya. Entonces el verso 6 dice, la cual casa somos nosotros. Y resulta que Moisés también hizo una casa, que fue el templo. Claro, ¿Te fijas? En cambio ahora el templo que tenemos, ¿verdad? somos nosotros. Y este lo hizo Dios. Porque el que te tejió en el vientre de tu madre no fue ningún hombre. Claro. A pesar que tu papá fue el que colocó el espermio, ¿verdad? Pero lo hizo Dios. Dios te tejió a ti, ¿verdad? Entonces la casa somos nosotros. Y la casa que hizo Moisés está, ¿a dónde ahora? Está en el suelo. En el suelo. Porque son... O sea, tú ya no tienes que ir al templo para encontrarte con Dios. No. Dios habita por su espíritu en cada Claro. creyente. Y si hubieren dos en mi nombre, dice, estaré en medio de En medio vosotros. de ellos. Sí. Y aquí yo quisiera, hermano, ir a una parte que se entiende muy mal en la iglesia nuevamente. Perdona que me gloríe otra vez. ¿Ya? Juan 14. Ah, ya. Yo lo conozco, que esto es muy conocido. Y mal utilizado también. Mal utilizado. Se entienden como los cabros chicos. Mira. Juan 14. Lee por favor del 1 al 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya. Y si no fuere, Espérate, que se va a dispersar la idea. Y tómate el verso 23 y compáralo con el verso 2. sin leer el 23. Sí. Respondiendo, Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Ajá. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Cuál es la morada de Dios?
que me ama, dice, el que me ama guardará mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero esto es ahora presente o en el futuro. Presente, ¿no? Ya. Yo entiendo presente. Es que está dando la promesa del Espíritu Santo en el contexto. Y ya vino hace rato. Claro. El Consolador. Ya. ¿Cierto? Que Cristo cuando se fue dice que lo envió, que cayó en el día de Pentecostés. Claro. ¿Cierto? Que empezaron a hablar en lengua y entiendo que ahí empezó de alguna forma a habitar Dios, ¿no es cierto? Por su espíritu, claro. en las personas. Claro. ¿Cierto? O sea, Dios volvió al templo, por decirlo de alguna manera. Claro, pero este templo nuevo, que el templo nuevo que no hecho de mano. No hecho de mano. Ya, entonces esto tú lo relacionas para explicar Juan 14, 1 y 2. Exacto. Que no se turbe vuestro corazón, creéis Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese de ir a preparar lugar, ¿para dónde? Pero vamos primero, antes ¿Ya? de preparar lugar. ¿Cuáles son las moradas? O mejor dicho, ¿dónde es la casa donde Dios mora? O sea, dice que está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que Dios está en un templo no hecho de mano. Dice el verdadero tabernáculo no que construyó el hombre. Habla el hebreo. Dice que estamos siendo llamados para entrar al lugar santísimo. Claro. ¿Cierto? Hay un lugar donde Dios habita. Claro. Y supone que Cristo viene a buscar su iglesia. Sí. ¿Ya? Es que aquí viene, mira. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cierto? Sí. Ya. Sí que la tomará en cuenta y La tomará en cuenta. Y la a guardar, porque el término. La mañana a guardar es como ya la acabo, ¿no? No es guardarla para tenerla fondeada, no entiendo así, sino No, que la va a considerar. Es que guardar viene del término antiguo de aguardar. Ya, correcto. Tú la esperas. Tú la esperas. Sí. Que se produzca, ¿no es cierto? Sí. Guardará. Mi Padre la amará y vendremos a él y haremos con él morada. Las moradas de Dios son las siguientes: eres tú, yo y todo aquel hermano, ¿no es cierto?, que le crea a Jesús. Esa es la casa de mi Padre. Ya. Doy mi opinión. Claro. ¿Ah? Sí, no, Yo sí. sé que en Apocalipsis sale que hay una santa ciudad, etcétera. No, y Hebreo y muchos textos más que habla de. De hecho, viene Cristo a buscar su iglesia. Po. Claro. No si Cristo viene a buscar a su iglesia. Eso es como te dijera, es igual, pero la casa que hoy día tiene Dios somos nosotros. Es el edificio. Claro. ¿Entendí? No, sí, se entiendo. Sí, lo que pasa es que acá en Juan 14 existen dos interpretaciones. Esa es Sí. Y la otra que la mayoría lo hemos comprendido como un lugar donde Dios, como que donde Cristo se iba a ir, iba como a preparar lugares. ¿Ah? Claro. Y que vendría de nuevo. Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Ahora, voy pues a preparar lugar para nosotros. Sabemos que ahí se iba a él y dejaba al Espíritu Santo. Entonces por eso viene Claro. esa explicación. Claro. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Y quién está haciendo esta operación? El Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios. Y os tomaré el mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Claro, ese te está parejando el lugar. Pues. Claro. ¿Entiendes la idea o no? Que la casa de Dios eres tú. Y Sí. yo. No sé, esa parte la Y entiendo. yo, si retenemos la esperanza, dice, ¿no es cierto?, en Sí, una parte. sí. ¿Ya? Si no creíste en vano, dice en otra parte. ¿Ya? La casa de mi Padre somos nosotros. Esa es la Santa Jerusalén, la que desciende del cielo. Ah, sí, estamos de acuerdo en eso, sí. ¿Por qué? Cuando aparece en Juan, ¿no es cierto?, que vino bajando una grande ciudad, Es una mujer en la iglesia. y la mujer es la iglesia. Sí. Entonces, nosotros somos la casa de Dios, somos morada de Dios en espíritu. Dios mora en nosotros, ¿no es cierto? Los que creyeron en Él, Dios les reparte su espíritu. Está en todas partes. Sí, sí, ¿Ya? sí. Pablo dice que morada de Dios en espíritu. ¿Ya? ¿Acaso no sabéis que soy templo De Dios. De Dios vivo? O sea, mantenga la limpieza Sí, y tu vestidura blanca que te dio Cristo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo, ¿no es cierto?, la palabra en Juan 14, es que esa morada somos nosotros, que no la edificó ningún, ¿verdad? Como el templo de Salomón. Si Salomón metió a todos sus trabajadores y levantó esa casa.
Y esa casa, como no permaneció, Dios la echó abajo y colocó otra, que somos nosotros. Claro. No sé si compartes tú Sí, plenamente. sí, no, eso sí, sí. Entonces- Sí, está lleno de texto. Y Pedro dice también, vosotros como piedras vivas, ¿no es cierto? Sí, sí, edificado, sí. Ser edificados. Sí. Entonces, cuando dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, porque son miles los que creen en Jesús, po, y están Claro. diseminados a la redondez de la tierra. Ahí está la morada de Dios, en espíritu. Y esa va creciendo, dice Pablo, ¿no es cierto? Creciendo. No sé si estás de acuerdo tú con... Mira, la verdad que en ese punto no lo interpreto igual yo, ese punto por lo menos. Ya, vale. No lo interpreto de la misma manera, no tendría que revisarlo más profundo, porque me da la sensación que Jesús se iba y iba a dejar consolador, entonces estaba hablando del lugar que él iba a preparar para que cuando lo viera por segunda vez lo llevara. Claro, es que el lugar que te prepara es como que te acomoda a ti dentro de la casa. ¿Me entiendes? Claro, Cáptame la idea, como lo entiendo yo. ¿ya? Cuando prepara el lugar para ti, te acomoda dentro de la casa. Una vez que crees. O sea, que sois parte de la casa. Preparé, claro, para que seáis parte de la casa. Prepararé el Pero lugar. si supuestamente la persona que creyó y se arrepintió y se bautizó ya es parte de la casa, no está afuera. Está dentro, claro. Está Claro, ya dentro. está dentro. Sí, está dentro. Claro. Y tiene que perseverar en eso. Claro. No se Sí, trata que esté 2 minutos. Porque la iglesia, por ejemplo, yo entiendo que la iglesia frente a Dios por la obra de Cristo está sin mancha, ¿ah? Claro, claro, Vale. exactamente. Excepto que un reprobado, una persona que no crea, o incluida esa parte, otra cosa, pero de hablar un creyente. Claro. Por ejemplo, el Demas que se fue, Claro, ese ya no sigue en el beneficio. Si retenemos hasta el cabo de la esperanza. Oye, eso, Claro. eso de salvo siempre salvo, eso no, porque en corre. esperanza, no, en esperanza. Sí. Claro. Entonces, cuando Moisés, yo tenía aquí Esto marcado. estamos relacionando un poquito con, para los que están escuchando este video, porque partimos hablando de la palabra, Sí, y ahora estamos hablando más de algunas cosas que dice la palabra respecto a nosotros. Estamos veo como dos temas. es que la palabra nos fue dada, la palabra fue dada para que edifique. Claro, ¿Ah? Claro, Es el enlace que yo veo. claro. La Estamos- palabra no es dada para que tú tengáis una vida mística, ¿ah? Como hacían los santos católicos, que se quedan mirando así en el cielo. Claro. No, la palabra es para edificarte, para levantar este templo. Claro, estamos entonces tratando la palabra en sí y un tema acerca de la palabra, que es el templo, ¿no? Claro, Ya. la operación, ¿cuál es mi beneficio de la palabra? Claro, aquí tenemos el beneficio en la palabra. ¿Ah? El beneficio es que entra la palabra, ¿no es cierto? Me edifica una nueva conciencia, me hace esperar lo que Dios ha prometido, Me dice lo que soy y hacia dónde voy. me convence pecado, justicia y juicio de Correcto. partida. ¿Ya? O sea, la obra del Espíritu y la obra de la palabra hasta se pueden confundir. ¿Ah? Son dos cosas que concuerdan. Concuerda. Porque también el mismo espíritu el que instruyó a las personas para. Claro, Porque dice que no hablarán en su propia cuenta, sino que el espíritu les guiará hacia toda la verdad. exacto. Claro, el espíritu. Entonces, en la casa que tenía Dios, que fue contaminada por los judíos, haciendo las mismas cosas que los cananeos, Claro, y Moisés le dice, la tierra os vomitará, dice. claro. Bueno, los vomitó. Él levantó un templo, que está escrito ahí en Éxodo 25, y en el capítulo 40 de Éxodo es cuando se erigió el templo, y vino una nube y lo llenó. Lo llenó. ¿Ah? Claro, ese templo cuando lo edifica Salomón, que lo decía David, pero lo edificó Salomón, en el fondo para que evitar el nombre de Dios a una forma física donde las personas pudieran ir a encontrarse con Dios, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna forma más gráfica. ¿no? Claro, era un punto de referencia, Un punto de referencia. porque Dios lo llena todo, ¿no es cierto? Claro. Pero ellos querían buscar un lugar donde tuvieran. Es como que la persona necesita un símbolo, un objeto para. Claro. Ellos tuvieron el beneficio, dice, a ti te fue mostrado, ¿verdad? Claro, Que ese texto nos ha ayudado mucho. Ellos veían una nube, ¿te acuerdas? sí. Un día vamos a hablar sobre la nube esa. Ellos veían una nube, entonces veían que Dios La estaba, presencia de Dios, por decirlo de alguna forma. Es como la presencia. estaba a su favor. Claro, Ese era todo el claro. resumen. Por causa de ello, Por causa de ellos. Incluso destruyó a los egipcios por causa de ellos. también. ¿Ah? Pero Dios sacó la elección. Ahí entramos a la predestinación. Sacó la elección nomás.
Después en Juan 14, del 16 y 26, El 16 y el 26. 16 y 26, Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ya. El 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está. Ah, Bueno, entonces, este texto nosotros entonces el Consolador no añade nada nuevo, nos recordará. te recordará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este Consolador te mantiene en pie. Y cuando dice otro consolador, se entiende que también Jesús fue un consolador para ellos. ¿No? Exacto. Un consuelo, claro. Claro, y ese era el consuelo de los tesalonicenses. Claro. Consolado en estas palabras, dice, ¿verdad? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho, diciéndoselo a los apóstoles. Por eso que nosotros tenemos la confianza que cuando los apóstoles escribieron, ¿cierto? Estos libros, ¿cierto? ¿Quién les recordaba? Era el Espíritu de Dios, porque el hombre tiende a olvidarse. Imagínate, 3 años y medio de ministerio. Claro. Imagínate, 3 años es harto. O sea, podéis escribir muchos libros, ¿ah? Acuérdate que Jesús Claro. se olvidó. Claro, entonces, y además que las capas, si son parecidas, se te olvidan. Parece el cerebro no tiene una capacidad, ¿cierto? Que son cosas diferentes, como que esas quedan resaltadas. Claro. Entonces, yo entiendo que lo que nosotros tenemos es una pequeña fracción, ¿no es cierto?, que nos dejaron los apóstoles, o lo que Dios quiso, ¿no es cierto?, para que nos lo recordáramos para nuestra salvación. Exacto. ¿Ah? Ya sabemos entonces que concuerda. Ahora, el Espíritu de Dios nos hablará de sí mismo. Significa que si alguien predica mucho sobre el Espíritu, es señal que no tiene el Espíritu. Claro. ¿Te das cuenta por qué? Porque dice aquí, lo hemos leído recién, Porque no habla de sí mismo. más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. O sea, va a recordarnos. ¿Ah? No va a sacar nuevas enseñanzas. Sí, pero lo que trato de decir es lo siguiente. De que cuando una persona predica 2 horas sobre el Espíritu Santo, es señal que no tiene Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Es que yo no entiendo que la... Porque no habla de sí mismo. No sé si... No te puedo entender esa parte, que no habla de sí mismo, ¿qué? ¿En el Espíritu? El Espíritu No. Santo no habla de sí mismo. No, pues no se autopredica. No, pues, te recuerda todo Lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús. justamente. Entonces, cuando una persona tiene Espíritu Santo es porque habla de Jesús, de lo que hizo, de Claro. su muerte, de su resurrección, Esa es la tarea de del la Espíritu. esperanza que te dio. Correcto. Ya. Entonces, cuando una persona habla del Espíritu y el Espíritu y el Espíritu, es señal que no tiene el Espíritu, Porque no está hablando de sí porque mismo. no habla de sí mismo. El Espíritu no habla de sí mismo, está No, testimonio de es Jesús. como un siervo de Cristo, Claro. no habla de sí mismo. Porque nosotros nos fuimos para predicar acerca del Espíritu Santo, fuimos a hablar de Jesús. Claro, Y el Espíritu te ayuda en esa tarea, recordarte. claro. Eso es Entonces, diferente. la persona que tiene Espíritu de Dios habla de Jesús no como un mandamiento, como te dijera yo, forzado, sino está hablando de Cristo porque ya sabe lo que hizo Jesús. Claro. Ama a Jesús. Claro, que tú estás haciendo alusión ahí a muchos grupos, ¿no es cierto?, religiosos que le dan mucho énfasis al Espíritu Santo porque el tema de las lenguas, de los milagros, etcétera. Pero a nosotros la tarea del Espíritu es recordar, ¿no es cierto?, lo que Jesús hizo con nosotros. Eso es el Espíritu. Exacto. No, es bueno separar esas dos cosas porque hay confusión en esto. Oye, también el 15:27, ¿De Juan? siempre de Juan, 15:26, perdón. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está lo que estamos hablando. Ahí está el enlace. O sea, si hay una tarea del Espíritu, o un Claro. propósito del Espíritu Santo, el Señor, es para que dé testimonio acerca de Jesús, Claro. no acerca de sí mismo. Claro, Entonces, una persona que está hablando acerca del Espíritu, claro, dando testimonio del Espíritu, es porque no tiene el Espíritu ahí. claro. Claro. Y como citaste tú en el libro de Hechos, ¿sabes? Que dice que aparte de Jesús no hay salvación, ¿verdad? También lo vimos en nuestro estudio. Ha sido dado a los hombres. No hay otro. ¿Quién? No. Claro, no hay No hay otro. otro. Entonces, la persona cuando entiende el Evangelio, yo me doy cuenta inmediatamente porque empieza a hablar de Jesús, de lo que hizo.
el Jesús histórico, ¿eh? No el Jesús del corazón, histórico, el que allá hizo la operación, Claro. la espantosa y extraña operación, como decía Isaías. Ahora, el asunto de las moradas, el templo de Dios, que son las muchas moradas que seríamos los creyentes. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Sí. Dice, ¿solamente el 14? Sí. ¿Vosotros sois la luz del mundo? Sí. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué te parece eso? Claro, o sea, te pone, yo lo que estoy diciendo es que a los discípulos, a los creyentes, ellos son la luz del mundo, los que deben alumbrar, ¿no es cierto? Que este mundo está en tinieblas. No tiene la palabra. ¿Y qué tiene que ver una ciudad aquí? Claro. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque nosotros, en el fondo, yo entiendo el propósito de la iglesia, la tarea de la iglesia es alumbrar a la humanidad, ¿no es cierto? Acerca de Jesús. ¿Y la ciudad qué es lo que es? Le estoy hablando a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Dice que somos una ciudad asentada sobre un monte. Exactamente. Nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Es como que está ahí lo alto. Y estando No lo la alto podéis- no la podéis esconder. no las podía esconder. Claro. Claro, hay ciudades que están edificadas sobre montes. Y de hecho dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buena obra. Mira, recuerda que le dice a Timoteo que se guarde delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Ya. Es porque la ciudad no se puede esconder, o sea, te están mirando. La gente te está mirando. Por supuesto. Entonces, si es una persona que anda engatusado, vaya a saber oprobio nomás a Cristo. Pero si tú andas en forma honesta delante de los hombres, tú soy la luz del mundo. Claro. Esa ciudad no la podés esconder. Entonces la ciudad somos nosotros, eso estoy diciendo. Claro. No sé si te entiendo. Entonces cuando baja la Santa Ciudad, yo entiendo que ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, lo que está bajando es la resurrección de los muertos. Es mi opinión, ¿eh? Claro. No quiero imponérsela a nadie. Es la resurrección de los muertos. Pero no es que Dios trae una ciudad de los cielos que pesa 18.000 toneladas de peso, ¿ya? Claro. Para ser asentada sobre la tierra, son un cielo nuevo. Claro. Sino que Él está trayendo la resurrección, que seríamos nosotros la casa. Esos dos últimos textos que tenía yo ahí, como estudio. No sé si... Ese estudio, este tema fue acerca de la palabra y la... La palabra, claro, la palabra de Dios que hace las operaciones desde el principio del siglo, que construyó todas las cosas, ¿no es cierto? Ahora tiene como fundamento fabricar una nueva creación, ¿no es cierto? Un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Pero para formarlo, lo hace mediante la palabra. Correcto. ¿Verdad? Tú no conoces nada acerca de Dios si no fuera por este libro. Correcto. Como te dije al O principio. sea, algunas cosas uno podría entender, como dice Romano, que la palabra te enseña, Sí, que las cosas invisibles de él se echan a ver de las cosas visibles, pues, desde la creación del mundo. claro. Tendría una cierta... Un esbozo, Claro, nada más. nada más. Pero no sería al detalle. Detalle. Los detalles están aquí. Como te dije yo al principio, aquí hay información. Esto me está informando. Claro. ¿Para qué es la información? Para que te forme. De ahí viene la palabra. Formar. Para que te forme. Educar. Educar. Te educa. Te forma la conciencia. ¿Ya? Claro. La palabra. La palabra de Dios vino, nos visitó a nosotros y nos instruyó. ¿Cierto? Preparó primero los apóstoles, después los discípulos y después llegó a todo el mundo. Entre ellos estamos nosotros. ¿Verdad?
esa palabra está levantando un edificio. Y ese edificio es el que va a ser atacado, fíjate a dónde te estoy yendo, va a ser atacado por Los impíos. por los impíos en la segunda resurrección. Entonces, esa palabra que fue edificada mediante la predicación, esa es la que va a ser, la que va a aperturar hasta el final, los demás son todos Claro. suyos. Claro, yo lo que comprendo, bueno, en relación a lo que nos compete a nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Ya Jesús habiendo hecho toda su obra, lo que yo comprendo es que a nosotros se nos notifica, se nos enseña, se nos informa lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no es cierto? Que murió por nosotros, que tenemos una salvación en esperanza, que esperamos cielo nuevo, tierra nueva, y nosotros nos sujetamos a la promesa, ¿entendés? Por las cosas que van a venir, ¿entendés? Para que uno no vaya a traer la esperanza que tiene el mundo, sino la esperanza que nos dejó Cristo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, como dice Pedro, en lo cual muere la justicia. Y toda esa información te edifica Claro. un nuevo ser. Un nuevo ser, claro, porque ya no estáis luchando, ¿no es cierto?, por 4 monedas. Estáis luchando por un pedazo de cobre. Como andan los hombres que ya están luchando por eso. Claro, te debe bastar alcanzar tu pan y tu vestuario, como dice, ¿no es cierto? Sí, porque eres peregrino. También la palabra dice que somos peregrinos, o sea, somos transitorios, pasamos por este mundo. Claro. ¿Entendés? No tenemos ciudad firme. Acuérdate que nuestra ciudad no está aquí. Esperamos la celestial, dice el libro de Hebreo. Claro, Entonces esperamos otro mundo, no este. otro mundo. El cual el constructor dice Dios y no los hombres. Porque uno aspira a la verdadera justicia, pues no la simulación que hemos Claro, conocido entonces hasta cuando nosotros tenemos eso, ¿no es cierto? Ya votamos esta falsa esperanza y lo tomamos de la verdadera esperanza. Pero eso ya sería el efecto de la palabra que puede tener cada uno. Entonces, hay un himno por ahí que dice, Santa Biblia, eres para mí Un tesoro. un tesoro aquí, dice, ¿verdad? Y yo lo entiendo, y yo entiendo lo que está diciendo el que escribió eso, Claro. ¿verdad? Porque la persona Porque un está... tesoro. Claro, había un hombre que iba por un campo y encontró un tesoro. Y vendió todo lo que quiso para comprarse Y el campo. vendió todo y compró el tesoro, ¿verdad? Claro, porque le da mejor esperanza. Y eso te lo informó la palabra. Eso es lo que he tratado de plantearle, hermano, en 1 hora y tanto de Ya. tiempo, de que la palabra es la que está operando en nosotros, nos está haciendo un edificio interior, nos está haciendo fuerte, Claro. porque viene un día malo, te está haciendo fuerte, Justamente, para para que soportar. para que la casa no caiga. Hoy día es re fácil aquí sentado frente a esta mesa, ¿verdad? Claro. Pero si se pone pesada la pista, vais a tener que echarle guante, ¿qué cosa? A la esperanza, A la que esperanza que te dijeron. a lo que te nombró la palabra. Y si Claro. no te vas a derrumbar. O te vas a entregarte al... Había un hombre que cantaba en una cárcel, Sí. allá en Filipo. Y después que le golpearon, y cantaba. Claro. Y otro estaba durmiendo esperando, nomás que le cortaron el cogote al otro día. Entonces ahí le predicó a Jesús, y él pidió ser bautizado también, igual que... Sí. Ahora sale la misma esperanza. Eso no sé si quedó claro, hermano. Usted como oyente en el fondo, a lo mejor me puede decir si quedó claro, o medianamente claro. Sí, se tomaron, a lo mejor se vieron como 2 temas, uno que era la palabra y lo otro, algunos ejemplos de la palabra en relación a nosotros, que nos va edificando, Claro, ¿ya? Y que también se quedó claro que el verdadero templo somos nosotros y que Dios habita en los hijos. es que la palabra te edifica. Esas es Claro. las dos cosas. Primero hablamos de la palabra y después del edificio. Claro. Pero es la palabra la que te... Va edificando. Ahora, un pequeño detalle antes que se me olvide. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Por qué dicen los edificadores? Porque la gran élite de los judíos, a ellos se les dio la palabra y ellos tenían esa tarea de edificar acerca de Cristo. ¿Cierto? Y fueron nulos, puros médicos nulos. Nulo. Claro. Ellos eran los más responsables. Porque ¿Y ellos cómo tenían- sería que nos reconocieron la piedra que era la preciosa? La más importante que ellos esperaban en su Salvador. Y preciosa. Y lo dice, rechazaron. Para Dios es preciosa. Claro. Yo tuve en Isaías 29, me parece que está. Y eso es triste porque fíjate que ellos eran los que estaban más instruidos y los que tenían que abrazar a Jesús cuando llegara. pues. Claro. Y fue Entonces todo- esos edificadores fueron quitados y pusieron a Pablo para los gentiles. Justamente. Dios puso a Pablo a los gentiles y vemos cómo el hombre se esforzó. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, decía. Claro. Y Porque- su gracia no fue en vano porque trabajó. Porque él fue un homicida. O sea, Dios tomó a uno que estaba para tirar los tarros a la basura y lo edificó y lo hizo ministro de los gentiles.
Cualquier duda que tengan o consulta, abajito ustedes pueden dejar nomás sus comentarios, los vamos a leer todos.